Seguimos con Gonzalo Rodríguez hablando de su película Asilados. Gonzalo, una cosa que hacemos en el programa es pedirle a los invitados que le pidan al realizador algo que le faltó en esta edición. Entonces, si vos haces otra edición, el corte del director o lo que fuera, bueno, te proponen que vos hagas eso que a ellos les pareció que estaba faltando. Así que, si te parece, vamos a escuchar primero al psiquiatra Aldo Martín, a ver qué le hubiera gustado a él ver en la película. Eso. No soy crítico cinematográfico, soy psiquiatra, soy terapeuta, por lo tanto, digamos, más allá de lo estético, en la película, sobre todo en una película de estas características, uno busca una cantidad de cosas que tengan que ver con precisamente la vida, con la solidaridad, con el dolor, con la dificultad, con el miedo, con la disociación entre la vida cotidiana y la vida de reclusión. Todas esas cosas aparecen y aparecen muy bien. Yo le pediría al director, si hay una versión B, darle mayor profundidad a las contradicciones, a las problemáticas internas, a esa situación contradictoria, perdón la redundancia, de prisión para la libertad. Creo que está tratado, pero a mí me hubiera gustado sentir un poco más, en la medida que las personas lo quisieran, esa situación tan ambivalente, tan contradictoria, de estar presos para estar libres. Eso sería básicamente lo que le pediría, más allá que considero excelente lo que logró hacer junto con sus entrevistados. ¿Viste cómo lo dice, que me parece interesante? Lo que logró hacer junto con sus entrevistados. Porque uno en general piensa que el entrevistado es parte de está afuera, o sea, no cuenta nada, ¿no? Sí. Pero el entrevistado está contando. Claro, ¿no? claro. Es difícil a veces cortar. ¿Sabés cuándo te das cuenta de que la película va bien? Cuando te duele sacar algo para... Claro. Que se mantuvo por muchas semanas, se mantuvo en la edición y de repente vos sabés que no va. ¿Y eso cómo te das cuenta de esas cosas? Porque no hay Yo una qué sé receta cómo para eso. No hay. Es como es educar, ir viendo cómo va yendo y hacia es ser dónde fiel quiere a tu ir. idea básica. Hay muchas cosas que juegan ahí. Hay muchas cosas que juegan a la vez ahí. Y tiene que pasar para darte... Y más en un documental. Un documental tiene que ser preciso, corto. No es una novela que si tiene algunas páginas más te das la tranquilidad de jugarla. Claro. Vos tenés que mantener la atención del espectador y tenés que poder transmitir las ideas que vos querés transmitir. Yo estoy de acuerdo con él. Lo que pasa es que yo no me resultaba muy cómodo exhibir la parte dolorosa humana, porque fui parte de alguna manera. Claro. Entonces, eso, si me lo querían contar, lo contaban, y entonces aparece como en algunos titulares. A mí me preocupaba mucho cosas, por ejemplo, el tema de la culpa. María Elena Mizrahi lo cuenta. Y nosotros vivimos muchos años con culpa, haciendo cosas por culpa. La culpa del Ellos salvado. no lo dicen, yo te lo digo. Claro, la culpa del salvado, digamos, porque claro, los que la quedaron. Porque si vos pensás en que hay gente que quedaba clandestina mientras que ellos se iban a México, y gente que quedaba presa, porque era de las tres opciones era o preso, o clandestino que no te agarraran, o exiliado, vos estabas en la mejor de las posiciones. Y ahí te trabaja en la interna una culpa bárbara. Y muchas de las cosas que vos haces después, las haces por eso. Aparte de la conciencia que vos puedas tener, revolucionaria y no sé cuánto, aparte de eso, había mucho de decir, yo podía haber sido aquel que me están diciendo que lo están reventando. Claro. Y eso duele. No, claro, más bien. Igual lo que decía en algún momento Martín, que no yo te voy a decir una cosa que los psicólogos y los psiquiatras tampoco van a decir nunca jamás en la vida. Que también había psicólogos y psiquiatras que atendían a gente que estaba militando clandestinamente
y que sabían mucho de esas personas y que no podían caer presos. Entonces se tenían que asilar o irse del país antes de la posibilidad de caer presos y tener que decir algo bajo algún efecto de algún apremio. Claro, claro. La información que ellos manejaban de repente era tan personal y con tanta información, supongo que no todos, pero seguramente algunos se psicoanalizarían y sabían a qué hora iban al psicoanálisis y sabían a qué hora tenían terapia. Claro. Entonces, esas cosas hacen que hay un montón de cuentos que van alrededor del cuento. Claro. Por eso tenía que aparecer un psicólogo, un psiquiatra, alguien que interprete, está bien, aparte de lo que está viviendo, desde cómo tenés el mecanismo de defensa personal, aparte de eso, eran tipos que... Sí, que ellos mismos eran protagonistas seguro. Y comprometían a otros. Vamos a ver lo que te pide María Elena Martínez, desde su punto de vista, para un nuevo corte de la película. Hay algo que a mí me faltó en la película, y es no haberle dado al embajador un lugar mucho más destacado. Yo creo que todos los que vean ese documental me parece que van a sentir lo mismo. Por supuesto que el embajador lo que hacía era ejecutar la política decidida por el Estado de México. México ha sido un país muy solidario. Todos sabemos que el gobierno en exilio de la República Española tenía su sede en México y México le permitía funcionar en forma bastante activa. Por supuesto que el gobierno de la República no era terrorista, pero eso no todos los países. Pero además de que México actuó como Estado muy bien, el embajador tuvo una importancia muy fuerte. No es lo mismo que que haya sido otra persona, aunque hubiera sido un diplomático muy bueno, que él. Yo creo que se tendría que hacer algo más para que se conociera, y eso a mí me faltó en la película. Salvo un cuadradito que se ve una foto del embajador, luego no hay más que alusiones. Creo que habría que haber planteado algo más. Eso es lo que me parece. En lo demás realmente me gustó mucho. Yo contestaría una cosa a Martínez. Diría, bueno, la película se llama Asilados, ¿no? Habría otra película que sería El Embajador, que de pronto tendríamos que buscar más material. Pero, ¿qué pasó con eso? A ver, ¿es que había poco material gráfico, por ejemplo, sobre él, sobre su vida? También, algo de eso. El perfil del embajador era, además, como se dice ahora, era de un perfil muy bajo. No le gustaba aparecer en fotografías y era un tipo increíble, como todos suponen después de ver la película. Y yo creo que una de las aciertos, en la discrepancia con la doctora, pero uno de los aciertos es hacer el homenaje por ausencia de... Yo supongo que Rubén Yáñez, cuando hizo el Artigas, debe haber tenido la duda de cuándo aparecía Artigas, y supongo que Marina Rodríguez, cuando hizo la obra de la embajada, habrá pensado en qué momento poner al embajador. Y una jugada importante era que todos hablaran del embajador, todos agradecían al embajador. Yo te puedo decir que mi mamá, que el esposo de mi mamá, pero además cerca de 300 y pico de personas fueron salvadas por el embajador y hoy están vivas gracias al embajador. El embajador ya murió, es una de las personas que me faltó cuando... ¿Cuándo murió Muñiz? Bueno, en este momento no me va... Antes del 2000. Sí, pero seguro. Por ahí, Y nosotros hicimos como exiliados un homenaje en la punta de Punta Gorda. Hay una placa de granito que junto con la Intendencia de Montevideo logramos hacer una especie como de recordatorio que homenajea a que además murió en Uruguay, que además quiso quedarse a vivir en Uruguay. Bueno, un montón de lazos. Claro, es como un misterio. Es un personaje misterioso, es un personaje que está detrás de todo, que uno solo puede imaginar. Y claro, en el documental es muy difícil
Si vos no vos sabés que iba al supermercado, pero ¿qué hacía? Vos sabés que se reunía con el canciller de la dictadura, pero ¿qué decía? Entonces tenés que inventar mucho, ¿no? Porque nadie fue testigo Bueno, de esas cosas. eso es una parte de este documental, que quiere sincerar y quiere registrar, y creo que ahí está el valor. Creo que ahí hay uno de los valores. Claro. Yo entiendo lo que ella dice. Ahora, yo hice un intento de continuar con Asilados en otro y conté lo que sucedió en México con esos mismos asilados. Podía haber sido. Los asilados lo que me dijeron fue, y bueno, ¿y qué pasa después de que nos fuimos de la embajada? Y bueno, y ahí empezó otro mundo. Y así se cuenta, y así... Bueno, simplemente eso, que Asilados es el registro de lo que sucedió ahí, que es una historia bien agarrable como para hacer una ficción o para tenerla controladita en una casa y un poco más, y que y que la historia era maravillosa. O sea, fuera de la parte dramática, la historia como sí era. Pero ¿sabés lo que me parece? Mira, vamos a escuchar de nuevo a Martínez, porque habla un poquito más del rol del embajador y todo lo demás. Y es que justamente a mí me da la impresión de que esa estrategia que vos decís, de ponerlo por ausencia, de homenajearlo por ausencia, es lo que a uno le hace sentir justamente su presencia y querer más del tipo, ¿no? Vamos a mirarla. Sí. Constatar claramente que es una persona que tiene antecedentes políticos. Se nota en algunas de las cosas que se dicen que como cualquier preso político o futuro preso político, yo no hice nada, yo no sé por qué me persiguen. Entonces el embajador dice, ¿para qué lo tengo acá? Váyase para su casa. Hasta que al final se dieron cuenta que al embajador tenían que decir la verdad. Bueno, cuando él se considera que tiene suficiente masa para decir estas personas son, y no me lo pueden decir que no, se presenta al Ministerio de Relaciones Exteriores y pide que le den un salvoconducto para sacar a las personas del país. Les dan, como dicen ellos claramente, porque es decir, es el pasaporte que dice, ver página 10, que es en la cual dice, vale por un solo viaje a tal lugar. Era lo que dábamos nosotros también en España, siempre es página 10, no me preguntes por qué. Entonces, vale por ahí. Y luego pasás a tener el documento que te da el alto comisionado de refugiados de las Naciones Unidas, pero para salir te dan un pasaporte que simplemente por un viaje. Lo hacíamos, allá nos llegaban los uruguayos, los chilenos, todos con ese pasaporte. Eso es lo que se discute, porque seguro el gobierno no quería reconocer que aquí había una dictadura. ¿Y qué prueba más grande que había que sacar un contingente de personas, o varios contingentes de personas, y que las personas eran gente joven, pero muy joven, algunas, niñitos, es decir, muchísimas mujeres? Era como una situación que le molestaba al gobierno y que el embajador manejó maravillosamente. Viste que es imposible no admirar a ese fantasma que no está, ¿no? Pero, y capaz que lo logramos. Claro. Sí, a mí me parece que sí, que efectivamente. Yo creo que sí. Digamos, además, porque el tipo, o sea, me parece que era una personalidad como tan completa, ¿no? Porque demostró capacidad de negociación con el gobierno, porque finalmente logra que empiecen a salir. No sería solo él, pero bueno, el Estado mexicano, pero era él el tipo que se sentaba a negociar. Capacidad de organización, meter toda esa gente ahí, concretamente, organizar el espacio, organizar los pisos, donde estaban los niños, las mujeres, los del grupo tal, los del cual. Y simplemente la logística habitual de tener todo eso. Me gustaría que escucháramos lo que dice el psiquiatra Aldo Martín. Perfecto. También acerca de eso, de esa habilidad, esa capacidad del embajador para manejar todas estas cosas. Creo que hay pocas veces se puede encontrar en que la necesidad de un sujeto mítico y de un sujeto real al cual seguir se junten. Casi todos los entrevistados hablan de una forma casi mítica. Incluso nos seguía ayudando después de irnos, dice una de las entrevistadas. Hay un elemento aglutinante
que es una lucha en común contra la dictadura cívico-militar y al mismo tiempo hay distintas visiones de esa situación. Eso puede ser un objeto de gran disparador, de grandes tensiones dentro de un grupo que está sometido a ese encierro, a tener que sobrevivir con esas personas desconocidas, con lealtades entrecruzadas hacia la familia, hacia el grupo de pertenencia política, en contra, por supuesto, allí sí aunados a lo que ocurría fuera de las paredes, de su prisión, iba a decir, pero de alguna forma su prisión liberadora, y todo eso lo logra sobrellevar esa figura unificadora. Entonces, sí, fue brillante la postura de don Muñiz en separar por ideología política para evitar esos conflictos. Martín varias veces se refirió en las conversaciones fuera del reportaje a la psicología natural, la penetración natural de este hombre para darse cuenta de qué hacer en cada momento, ¿no? Carlos, sí. Ni los asilados tenían experiencia de asilo, ni el embajador tenía experiencia de asilador. O sea, era un grupo que se estaba haciendo y tampoco sabía muy bien para dónde había de tomar las decisiones. Lo que fue es que fue muy acertado porque salvó a todos. Claro. Vos das esta película, la has dado en varios países y la has mostrado en distintos ambientes. ¿En qué ambientes, digamos, es mejor recibida? Me refiero a gente preocupada por ejemplo, temas de diplomacia, de asilo, de derecho, no sé qué, temas de gente preocupada por los derechos humanos. ¿Cuál es tu experiencia de recepción? No, que la película se descubre. Yo voy con la película, nadie viene así como tan liviano a la película. Claro. Probablemente alguno haciendo zapping se haya quedado con asilados, claro. Y fantástico, pero normalmente intentamos, tanto Nacho como yo, de llevar la película y ayudar a la película porque no es una cosa muy taquillera, digamos, vende, claro, llamémosle. Sí. Y además estás hablando de momentos duros, de país duro, que cada uno lo vivió a su manera y que es muy respetable por todos. Yo lo único que sí puedo decir es que la película tuvo muy buena aceptación siempre, que como todo documental tiene el problema comunicacional de un documental. Claro. Se estrenó en Relaciones Exteriores porque me parecía que había que estrenarlo en Relaciones Exteriores, que era el lugar donde había que estrenarlo, y la sala estaba colmada. O sea que la verdad que fue muy bueno en 2007, y en aquel momento hasta la prensa y el movimiento, o sea, fue muy sorpresivo por lo diferente, por lo raro. ¿Quiénes son estos que vienen con qué historia? Claro. Y la historia se defiende sola. Yo creo que la historia se defiende sola. Sí, está clarísimo. Sí. Ahora, tu secuela, ¿no? Es decir, Urumex, claro. Digo, para vos es un díptico, digamos. Son dos cosas que era bueno una parte que me estaba faltando y que todavía no sé explicarme por qué lo hago. O sea, más de ser un implicado, porque también implicados hubieron muchos, claro. y me tocó hacerlo a mí. Pero la verdad que me da enormes satisfacciones y además me da 30 años después, uno ya pintando canas, empieza a cuestionarse otro montón de cosas y a preguntarle a los otros otro montón de cosas. Es decir, che, ¿cómo fue aquello? Claro. Y el tema de la culpa distinto, se desactualiza también un poco. Es decir, la culpa se mitiga y entonces tenés más libertad para meterte con ese tema. Para entender lo que estabas viviendo en pleno momento. Claro. O sea, ahora tenés una distancia como para poder establecer algunas cosas y explicar algunas cosas que de repente en aquel momento era todo un torbellino. Claro. Y bueno, quiero decir que, aparte de que me encantó escuchar a los dos invitados, y que tienen razón en la mayoría de las cosas, fue muy bueno que lo hayan entendido así. Claro.
porque es increíble que hay un montón de cosas que es muy difícil si a vos no te tocó vivir. Claro. Yo te lo puedo contar 20 veces, pero no es lo mismo. Y no solamente lo comparten, sino que además lo Sí, no, yo lo creo viven. que una virtud del documental es que es muy directo y muy claro, ¿no? Y muy convincente, ¿no? Yo no viví ninguna situación así, ni de lejos, y realmente creo que entendí algunas cosas, me pareció. Sí, claro, claro, seguramente. Sin estar predispuesto. Pero porque no además en solamente esta época- pasar información, en ese sentido No, claro, estamos claro, hablando, sino la ¿verdad? vivencia. De que estamos, claro, generando un clima, generando un momento y te estoy poniendo en una situación. Y cosa de vicio de arquitecto, de crear un mundo, ¿no? De tratar de... Sí, sí, ahí va cerrando todo lo que Claro. venimos conversando. Como tiene que cerrar este programa, porque hemos llegado al final. Así que, Gonzalo, yo te agradezco mucho. Realmente muchas gracias por venir, por hacer la película. Y nosotros nos encontramos en otro Narrado a Luz.